Era un sábado por la tarde cuando mi mundo se derrumbó por completo. Me encontraba en una de las mansiones más elegantes de Polanco, rodeada de mujeres vestidas con ropa que costaba más que el salario de 6 meses de mi familia. Había sido contratada para hacer las uñas de las damas de honor en la boda más exclusiva del año en la Ciudad de México. Mi nombre es Valeria Morales, y esa tarde aprendí de la manera más cruel posible que en el mundo de la alta sociedad hay trabajos que te hacen invisible y trabajos que te hacen humana, y hacer uñas, aparentemente, te convierte en menos que un mueble. Pero antes de contarte cómo llegué a convertirme en la propietaria del imperio de belleza más reconocido de México, necesito preguntarte algo que me duele recordar. ¿Alguna vez te han hecho sentir invisible por el trabajo que haces? ¿Alguna vez alguien te ha tratado como si fueras menos que humana simplemente por la profesión que ejerces? Si tu respuesta es sí, entonces entenderás perfectamente el infierno que viví esa tarde de octubre. Llegué a esa mansión a las 2 de la tarde, cargando mi maleta de herramientas y con la ilusión de hacer el mejor trabajo de mi vida. Era la oportunidad más grande que había tenido desde que comencé a trabajar como manicurista. La señora Patricia Villanueva, una de las mujeres más poderosas de la alta sociedad mexicana, había contratado mis servicios para su hija y las 8 damas de honor. Todo comenzó bien. Las primeras 3 chicas fueron amables, aunque distantes. Hice su trabajo con la dedicación de siempre, cuidando cada detalle, asegurándome de que sus uñas quedaran perfectas para las fotografías que aparecerían en las revistas de sociales. Pero cuando llegué con la 4ª dama de honor, María Fernanda Gutiérrez, todo cambió de manera brutal. Era una mujer de 30 años, delgada, con el cabello rubio perfectamente arreglado y una actitud que gritaba superioridad desde el momento en que entré a su habitación. Estaba hablando por teléfono cuando me senté frente a ella para comenzar mi trabajo. Sí, querida, le decía a alguien del otro lado de la línea mientras yo preparaba mis herramientas. Contrataron una manicurista de barrio. Ya sabes cómo es Patricia, siempre tratando de ahorrar en cosas sin importancia. Sus palabras me dolieron, pero las ignoré. Estaba acostumbrada a comentarios despectivos. Comencé a trabajar en sus uñas con la profesionalidad de siempre. Fue cuando terminé el diseño base y comencé a aplicar los detalles artísticos que María Fernanda colgó el teléfono y realmente me prestó atención por primera vez. ¿Qué estás haciendo?, me preguntó con una voz que destilaba disgusto. El diseño que me pidió, señorita. Flores delicadas con detalles en dorado. Esto se ve horrible, dijo examinando mis uñas como si fueran basura. Se nota que eres una manicurista de pueblo, no tienes idea de lo que es elegancia real. Me quedé paralizada. Había puesto mi corazón en ese diseño. Señorita, si no le gusta, ¿puedo cambiarlo? No, me interrumpió levantándose bruscamente. Tú solo sabes pintar uñas de señoras que van al mercado. No entiendes de belleza real, de sofisticación. Caminó hacia la puerta y gritó: «Patricia, ven acá inmediatamente». Lo que pasó después fue la humillación más brutal de mi vida. María Fernanda les mostró mis uñas a todas las damas presentes, describiéndolas como trabajo de manicurista de barrio que no entiende nada de clase. «Sáquenla de aquí», ordenó frente a todas. «No quiero que esta mujer arruine el día más importante de mi amiga». Las risas crueles de esas 8 mujeres me siguieron hasta la puerta principal. Para entender realmente lo que pasó después de esa humillación, necesitas conocer quién era yo antes de llegar a esa mansión en Polanco. Mi nombre completo es Valeria Morales Hernández, tengo 29 años, y mi historia comenzó en una colonia popular del Estado de México
llamada Ciudad Nezahualcóyotl, donde aprendí que la belleza no es un lujo, sino una necesidad del alma humana. Nací en una familia de mujeres trabajadoras que habían dedicado sus vidas al servicio doméstico. Mi abuela, doña Carmen, había sido empleada doméstica durante 40 años en casas de Polanco y Las Lomas. Mi madre, Rosa Hernández, siguió el mismo camino, trabajando como empleada de limpieza en oficinas del centro de la Ciudad de México desde que tenía 18 años. Pero mi abuela tenía un talento especial que transformaba los fines de semana en nuestra casa. Era la manicurista más habilidosa de toda la colonia. Cada sábado y domingo, nuestro pequeño patio se convertía en un salón de belleza improvisado donde las vecinas llegaban con sus manos cansadas por el trabajo de la semana. «Mijita», me decía doña Carmen mientras yo la observaba trabajar desde los 6 años, «las manos son el alma de una mujer. Cuando una mujer tiene las manos bonitas, se siente completa». Recuerdo vívidamente cómo mi abuela transformaba las manos agrietadas de doña Esperanza, que trabajaba lavando ropa, en obras de arte pequeñas con esmaltes que compraba en el tianguis. Cómo le quitaba años de cansancio a las manos de la señora María, que vendía comida en la calle, aplicando cremas caseras y masajes que había aprendido de su propia madre. «¿Ves cómo cambia su cara, Valeria?», me preguntaba mientras las clientas se miraban las manos terminadas. «No es solo el esmalte, es que se sienten valiosas otra vez». Desde los 8 años yo era la asistente oficial de mi abuela. Preparaba las herramientas, organizaba los esmaltes por colores, limpiaba las limas después de cada uso. Pero mi trabajo más importante era observar cómo cada movimiento de las manos de mi abuela tenía un propósito, cómo cada técnica había sido perfeccionada durante décadas de práctica. «Esto no es solo trabajo», me explicaba mientras enseñaba a mis dedos pequeños a sostener correctamente una lima. «Esto es arte, arte que hace feliz a las personas». Mi madre al principio no estaba muy convencida de que yo siguiera el mismo camino de la familia en el servicio doméstico, pero cuando veía mi pasión genuina por el trabajo de belleza, cambió de opinión. «Si va a trabajar con las manos», le decía a mi abuela, «que sea en algo que la haga sentir orgullosa». A los 12 años yo ya dominaba las técnicas básicas. Sabía dar forma perfecta a las uñas, aplicar base y esmalte sin dejar burbujas, y crear diseños simples pero elegantes usando únicamente pinceles delgados y mi imaginación. Durante la secundaria, mis compañeras me buscaban para que les hiciera las uñas antes de fiestas importantes. No les cobraba, pero veía en sus caras la misma transformación que había observado en las clientas de mi abuela. Era como si unas uñas bonitas les dieran permiso para sentirse hermosas. «Valeria tiene manos mágicas», decían mis amigas, sin saber que estaban repitiendo exactamente lo que las vecinas habían dicho sobre mi abuela durante años. Cuando cumplí 18 años, mi abuela me regaló mi primer kit profesional de manicure. Había ahorrado durante 2 años, comprando herramienta por herramienta en el centro de la ciudad. «Ahora ya eres una profesional», me dijo con lágrimas en los ojos el día de mi cumpleaños. «Pero nunca olvides que este trabajo es sagrado. Estás tocando las manos que tocan a sus familias, que abrazan a sus hijos, que trabajan para sobrevivir». Conseguí mi primer trabajo formal en un salón pequeño llamado Belleza Popular, en el centro de Neza. Era un lugar humilde, con 4 sillas de manicure, espejos rajados y una clientela formada principalmente por trabajadoras como mi madre y mi abuela. El dueño, don Raúl, era un hombre mayor que había abierto el salón 30 años atrás. Me contrató porque había visto mi trabajo con las vecinas y sabía que tenía mano
para el oficio. Valeria, me dijo el primer día, aquí no atendemos princesas, atendemos mujeres de verdad, mujeres que se levantan a las 5 de la mañana para trabajar. Dales el mejor servicio de su vida. Durante mis primeros 5 años en belleza popular, desarrollé no solo mis habilidades técnicas, sino mi comprensión profunda del poder transformador del trabajo de belleza. Mis clientas eran empleadas domésticas, vendedoras ambulantes, secretarias, maestras, madres solteras que trabajaban doble turno. Señorita Valeria, me decía doña Leticia, que limpiaba oficinas de noche. Cuando salgo de aquí con mis uñas bonitas, siento que puedo conquistar el mundo. Era exactamente lo que mi abuela me había enseñado. El trabajo de manicure no era superficial, era profundamente humano. Era sobre dignidad, autoestima, el derecho de toda mujer a sentirse hermosa sin importar su situación económica. Con el tiempo, comencé a desarrollar mis propias técnicas. Combinaba métodos tradicionales que había aprendido de mi abuela con técnicas modernas que estudiaba en revistas y videos. Creaba diseños únicos usando materiales económicos, pero con resultados que rivalizaban con salones más caros. Esta muchacha tiene talento especial, comentaban las clientas entre ellas. Hace milagros con las uñas. Mis sueños comenzaron a crecer junto con mi reputación en la colonia. No quería quedarme para siempre como empleada. Quería tener mi propio salón, un lugar donde pudiera implementar completamente mi visión de lo que debería ser un servicio de belleza. Mamá, le dije a Rosa una noche después de contar mis ahorros, quiero abrir mi propio negocio. ¿Estás segura, mija? Es muy difícil tener negocio propio. Estoy segura. Quiero un lugar donde todas las mujeres se sientan princesas, sin importar cuánto dinero tengan. Durante 3 años ahorré cada peso que pude. Vivía con mis padres para no gastar en renta. Llevaba almuerzo de casa para no comprar comida. No compraba ropa nueva. Todo mi dinero tenía un solo destino: el fondo para mi futuro salón. Para complementar mis ingresos del salón, comencé a ofrecer servicios domiciliarios los fines de semana. Iba a casas de clase media en colonias como Del Valle o Roma Norte, donde las señoras preferían que les hicieran las uñas en la comodidad de su hogar. Era un trabajo más demandante físicamente, porque tenía que cargar todas mis herramientas, pero pagaba mejor. Y me daba la oportunidad de ver diferentes niveles socioeconómicos, diferentes expectativas, diferentes formas de entender la belleza. Algunas de estas clientas de clase media me trataban con respeto genuino, valoraban mi trabajo, me recomendaban con sus amigas, me daban propinas generosas, pero otras me hacían sentir la diferencia de clases de maneras sutiles pero dolorosas. Me pedían que entrara por la puerta de servicio, me ofrecían comida en platos desechables mientras ellas comían en vajilla fina. Hablaban de mí en tercera persona mientras yo trabajaba, como si fuera invisible. La muchacha hace buen trabajo, decían. Nunca Valeria hace buen trabajo. Estos encuentros con la diferencia de clases me confundían, pero no me desanimaban. Al contrario, me motivaban a trabajar más duro para demostrar que el talento y la dedicación no tenían clase social. Para mis 28 años, había logrado ahorrar suficiente dinero para el enganche de un local pequeño en una plaza comercial de clase media. Era mi oportunidad de salir del salón popular y establecer mi propio negocio en un nivel socioeconómico más alto. Pero primero, quería ganar experiencia trabajando con clientela más exigente. Quería perfeccionar mis técnicas al máximo nivel posible. Fue entonces cuando comencé a buscar oportunidades de trabajo en eventos exclusivos, bodas, quinceañeras, graduaciones de familias acomodadas.
Era la forma más rápida de hacer contactos y demostrar que mi trabajo podía competir con los mejores salones de la ciudad. Lo que no sabía era que esa ambición me llevaría al momento más humillante de mi vida, pero también al despertar más importante de mi carrera. Durante mis primeros años trabajando en mi servicios domiciliarios para clientela de clase media alta, había logrado mantener una actitud optimista a pesar de las diferencias de trato que ocasionalmente experimentaba. Pero a medida que mi reputación crecía y comencé a trabajar con familias cada vez más acomodadas, los problemas se volvieron más evidentes y más dolorosos. El primer incidente que realmente me marcó ocurrió en una casa de la Colonia del Valle. La señora Rodríguez me había contratado para hacerle las uñas antes de una cena importante. Era una mujer elegante, de unos 50 años, que vivía en una casa decorada con muebles que costaban más que el salario anual de mi familia. Cuando llegué, me pidió que esperara en la cocina mientras ella terminaba una llamada telefónica. Durante esos 15 minutos, escuché cómo hablaba de mí con alguien del otro lado de la línea. Sí, conseguí una manicurista que viene a la casa, decía con un tono que me heló la sangre. Es de esas del Estado de México, pero hace buen trabajo. Claro, no esperes la sofisticación de un salón de Polanco, pero para salir del paso está bien. Sus palabras me dolieron profundamente. No era solo la descripción despectiva, sino la forma casual en que asumía que yo no podía escucharla, como si fuera un objeto en lugar de una persona. Cuando finalmente me llamó para comenzar el trabajo, noté que había preparado una mesa en la terraza de servicio, no en la sala principal donde ella recibía a sus amigas. «Espero que no te moleste trabajar aquí», me dijo sin realmente preguntar. «Es que tengo visitas importantes más tarde y no quiero que el olor del esmalte llegue a la sala». Durante todo el servicio recibió 3 llamadas telefónicas. En las 3 ocasiones, habló como si yo no estuviera presente, discutiendo temas personales, financieros, familiares. Era como ser un fantasma con manos trabajando. Ese patrón se repitió con frecuencia creciente. Las clientas de nivel socioeconómico alto me trataban como parte del mobiliario. Hablaban sobre sus problemas matrimoniales, sus inversiones, sus viajes, sus críticas hacia empleadas domésticas, como si mis oídos fueran selectivos y solo funcionaran para recibir instrucciones de trabajo. La muchacha anterior que venía era muy lenta, le decía la señora Martínez a su hermana mientras yo trabajaba en sus uñas. Esta parece más eficiente, aunque obviamente no tiene la preparación de las manicuristas de salones exclusivos. Nunca. Valeria parece más eficiente. Siempre la muchacha, la que viene, la manicurista del Estado de México, como si mi nombre fuera demasiado personal para merecer ser usado. El problema se agravó cuando comencé a buscar oportunidades de trabajo en salones más exclusivos. Quería expandir mi experiencia y trabajar en lugares donde pudiera aprender técnicas más avanzadas y atender clientela más exigente. Conseguí una entrevista en un salón de Las Lomas llamado Elegance Beauty. Era un lugar impresionante, con decoración minimalista, sillas de manicure importadas y una clientela formada exclusivamente por mujeres de alta sociedad. La dueña, Mónica Herrera, me recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Valeria, ¿verdad?», me dijo revisando mi currículum. «Veo que tienes experiencia, pero solo en salones populares». La palabra populares la pronunció como si fuera sinónimo de inferiores. «También hago servicios domiciliarios para clientela de clase media alta», le expliqué tratando de sonar profesional. «Ah, sí, el trabajo de casa en casa», comentó con una sonrisa condescendiente.
Es diferente trabajar en un salón como este. Aquí las clientas esperan un nivel de sofisticación que tal vez no has manejado antes. Me hizo una demostración práctica con una de sus empleadas. Mientras trabajaba, podía sentir su mirada crítica analizando cada movimiento. Tu técnica es funcional, fue su evaluación final, pero necesitarías mucha capacitación para alcanzar nuestros estándares. Las clientas de aquí están acostumbradas a manicuristas que entienden de verdadera elegancia. No conseguí el trabajo. La razón oficial fue que necesitaban a alguien con más experiencia en clientela exclusiva. La razón real, que escuché cuando pensaron que ya me había ido, fue diferente. Es que se nota que viene de salones de barrio, le decía Mónica a su gerente. Estas muchachas saben hacer el trabajo básico, pero no entienden la diferencia entre hacer uñas y crear una experiencia de lujo. Esa frase se quedó grabada en mi mente. Estas muchachas, como si todas las manicuristas de origen humilde fuéramos intercambiables, incapaces de aspirar a algo más sofisticado. De regreso en Belleza Popular, comencé a notar cómo mis propias colegas también habían interiorizado esa diferencia de clases. Cuando les contaba sobre mis trabajos domiciliarios en colonias elegantes, sus reacciones eran mixtas. «Ay, Valeria, ¿para qué te complicas la vida?», me decía Sandra, otra manicurista del salón. «Esas señoras ricas nomás te van allí a humillar. Mejor quédate aquí donde te valoran. Es que tú siempre has querido ser más de lo que eres», comentaba Patricia con una mezcla de cariño y crítica. «Pero al final, todas somos iguales, todas hacemos uñas para vivir». Sus comentarios, aunque venían de un lugar de protección, me dolían porque reflejaban una resignación que yo no quería aceptar. Era como si hubiera un límite invisible que las manicuristas de origen humilde no debíamos cruzar. La situación empeoró cuando comencé a experimentar con técnicas más avanzadas. Había estado estudiando nail art en videos en internet, practicando diseños complejos, invirtiendo mis ahorros en herramientas más sofisticadas. ¿Para qué gastas tanto dinero en esas cosas?, me preguntaba don Raúl, el dueño del salón. Nuestras clientas quieren uñas bonitas pero simples. No necesitas complicarte tanto. Pero, don Raúl, si ofrecemos servicios más avanzados, podemos cobrar más y atraer clientela nueva. Valeria, entiende una cosa. Nosotros somos un salón popular. Nuestra clientela viene aquí porque somos accesibles, no porque seamos elegantes. No trates de ser lo que no somos. Sus palabras me frustraron profundamente. Era como si estuviera condenada a permanecer en una categoría inferior, sin importar cuánto esfuerzo pusiera en mejorar mis habilidades. Los comentarios más hirientes vinieron de clientas que habían sido mis favoritas durante años. «Valeria, últimamente te veo muy ambiciosa», me dijo doña Carmen, una de mis clientas más antiguas. «Antes eras más sencilla, más humilde. Ahora parece que quieres ser alguien que no eres». «¿Qué quiere decir, doña Carmen?» «Que estás tratando de imitar a las manicuristas de salones fresas, pero nosotras te queremos como eres, sin pretensiones». Era devastador. Mis propias clientas interpretaban mi deseo de crecimiento profesional como traición a mis raíces, como arrogancia fuera de lugar. La gota que derramó el vaso llegó cuando una clienta nueva, que había llegado recomendada por una amiga, canceló su cita después de ver el salón. «Disculpe», le dijo a don Raúl mientras yo escuchaba desde mi estación. «Pensé que era un lugar más profesional. No estoy acostumbrada a este tipo de establecimientos». Esa noche llegué a casa sintiendo que estaba atrapada entre dos mundos. En el mundo popular donde había crecido, me veían como alguien que se estaba volviendo demasiado pretenciosa. En el mundo de clase alta al que aspiraba, me veían como alguien
que nunca podría pertenecer realmente. «Mi hijita», me dijo mi madre esa noche, notando mi tristeza. «¿Qué te pasa?» «Mamá, siento que no importa qué tan bien haga mi trabajo. Siempre voy a ser vista como la manicurista de barrio». «¿Y qué tiene de malo ser manicurista de barrio?» «Nada, mamá. Pero quiero crecer, quiero ser mejor, quiero tener mi propio salón elegante y siento que todos esperan que me conforme con menos». Esa conversación me hizo entender que estaba enfrentando algo más grande que simples diferencias de trato. Estaba enfrentando un sistema que había decidido mi lugar en la sociedad basándose en mi origen y que castigaría cualquier intento de moverme más allá de ese lugar asignado. Lo que no sabía era que esa tensión creciente me estaba preparando para el momento más brutal pero también más necesario de mi carrera, la humillación que me obligaría a elegir entre aceptar las limitaciones que otros habían puesto sobre mí o luchar por demostrar que el talento no tiene clase social. El sábado 28 de septiembre de 2019 será para siempre la fecha más dolorosa de mi vida, pero también la que marcó el comienzo de mi verdadera transformación. Ese día desperté a las 5 de la mañana con una emoción que no había sentido en meses. Había conseguido el trabajo más importante de mi carrera hasta ese momento: hacer las uñas para la boda de Sofía Villanueva, hija de una de las familias más poderosas de México. La señora Patricia Villanueva me había contratado después de que una de sus empleadas domésticas, que era cliente mía en Belleza Popular, le recomendara mi trabajo. Era exactamente la oportunidad que había estado esperando para demostrar que podía competir con las manicuristas de los salones más exclusivos de la ciudad. Durante toda la semana anterior había estado preparándome como si fuera mi propio examen profesional. Estudié fotografías de bodas de alta sociedad en revistas, practiqué diseños elegantes y sofisticados, compré esmaltes de las marcas más caras que pude permitirme. Incluso me compré un uniforme nuevo, un vestido negro sencillo pero elegante que esperaba me hiciera ver más profesional. «Mijita», me dijo mi madre esa mañana mientras me veía arreglarme con tanto cuidado, «te ves hermosa. Vas a hacer un trabajo increíble». «Gracias, mamá. Esta es mi oportunidad de demostrar que puedo trabajar en cualquier nivel». Llegué a la mansión de los Villanueva en Polanco a las 2 de la tarde exactamente, como habíamos acordado. La casa era más impresionante de lo que había imaginado. Una construcción de 3 pisos con jardines perfectamente cuidados, fuentes de agua y un acceso circular donde había estacionados autos que costaban más que una casa en mi colonia. El ama de llaves, la señora Esperanza, me recibió en la entrada de servicio y me condujo hasta la suite principal donde se estaban preparando la novia y las damas de honor. «La señora Patricia está terminando unos asuntos», me explicó mientras subíamos por una escalera de mármol, «pero las muchachas ya la están esperando». Cuando entré a la habitación, me quedé impresionada por el lujo que me rodeaba. Era un cuarto del tamaño de toda mi casa, con ventanales enormes, muebles que parecían obras de arte, y un tocador con luces profesionales donde ya estaban trabajando el maquillista y el peinador. Las primeras 3 damas de honor fueron amables, aunque claramente diferentes a cualquier clientela que hubiera atendido antes. Se notaba en su forma de hablar, en sus movimientos, en la manera casual con que manejaban objetos que para mí representaban lujos inimaginables. «¿Tú eres la manicurista?», me preguntó la primera, una chica de unos 25 años con cabello castaño perfecto. «Sí, soy Valeria, mucho gusto». «Ah, qué bien. Esperanza nos dijo que haces muy buen trabajo». El trabajo con las primeras 3 chicas transcurrió sin problemas. Eran educadas,
Conversaban entre ellas sobre temas que yo no conocía, pero sin hacerme sentir excluida, y parecían satisfechas con mis diseños. Pero todo cambió cuando llegó María Fernanda Gutiérrez. Entró a la habitación como si fuera la dueña del universo. Tenía aproximadamente 30 años, cabello rubio, que obviamente había costado una fortuna, y llevaba puesto un vestido de diseñador que reconocí de las revistas de moda. Pero lo que más me impactó fue su actitud. Irradiaba una superioridad tan intensa que inmediatamente cambió toda la energía del cuarto. ¿Esta es la manicurista?, preguntó sin dirigirse a mí, como si yo fuera invisible. Sí, es Valeria, respondió una de las chicas que ya había atendido. Ah, dijo María Fernanda examinándome de pies a cabeza con una mirada que me hizo sentir como un insecto. Esperaba a alguien más profesional. Sus palabras me dolieron, pero traté de mantener la compostura. Buenas tardes, señorita. Estoy lista para comenzar cuando usted guste. Se sentó frente a mí sin responder mi saludo e inmediatamente sacó su teléfono para hacer una llamada. Sí, querida, le decía a alguien del otro lado mientras yo preparaba mis herramientas. Ya llegué a casa de Patricia. Contrataron una manicurista de barrio para la boda. Ya sabes cómo es Patty, siempre tratando de ahorrar en cosas sin importancia. Sus palabras me atravesaron como cuchillos, pero seguí trabajando profesionalmente. Había aprendido a mantener la dignidad incluso cuando me faltaban al respeto. Durante los siguientes 30 minutos, María Fernanda mantuvo 3 conversaciones telefónicas diferentes, todas mientras yo trabajaba en sus uñas. En cada llamada, hacía comentarios despectivos sobre la manicurista que contrataron, refiriéndose a mí como si fuera un objeto. Decidí poner todo mi talento en sus uñas. Creé un diseño delicado con flores pequeñas, en tonos nude y detalles dorados, usando técnicas que había perfeccionado durante meses. Era uno de mis mejores trabajos, elegante y sofisticado. Cuando terminé, estaba orgullosa del resultado. Las uñas se veían perfectas, dignas de cualquier revista de bodas de alta sociedad. Listo, señorita, le dije con una sonrisa. ¿Qué le parece? María Fernanda colgó su teléfono y por primera vez me prestó atención completa. Examinó sus uñas durante varios segundos con una expresión que cambió gradualmente de indiferencia a disgusto absoluto. ¿Qué es esto?, preguntó con una voz llena de desprecio. El diseño que acordamos, señorita. Flores delicadas con detalles dorados. Esto se ve horrible, declaró, levantando las manos como si fueran evidencia de un crimen. Se nota a kilómetros que lo hizo una manicurista de pueblo. Sus palabras me golpearon como bofetadas físicas. Había puesto mi corazón en ese diseño. Si no le gusta, puedo cambiarlo. No, me interrumpió levantándose bruscamente de la silla. El problema no es el diseño. El problema es que tú no tienes idea de lo que es elegancia real. Caminó hacia el centro de la habitación, asegurándose de que todas las demás pudieran escucharla perfectamente. Una simple manicurista no puede opinar sobre elegancia verdadera, declaró con una crueldad que me paralizó. Tú solo sabes pintar uñas de señoras que van al mercado. No entiendes de sofisticación real, de clase real. Las otras chicas se habían quedado en silencio, algunas mirando hacia abajo, incómodas, otras observando la escena como si fuera entretenimiento. Señorita, traté de decir con la voz quebrada, si me explica exactamente qué quiere, lo que quiero, me cortó con una voz que destilaba veneno. Es que entiendas tu lugar. Tú vienes de salones de barrio donde atienden a empleadas domésticas. No puedes pretender entender los gustos de mujeres como nosotras. En ese momento, la señora Patricia Villanueva entró a la habitación. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó notando la tensión. Patricia, le dijo María Fernanda con voz dramática,
Necesitas ver el desastre que esta mujer hizo en mis uñas. Le mostró las manos a la señora Villanueva, quien las examinó con expresión confundida. Se ven bien, María Fernanda. ¿Bien?, exclamó con indignación fingida. Patricia, esto parece trabajo de manicurista de tianguis. No puedo ir a tu boda con uñas que gritan pobreza. María Fernanda, tal vez estás exagerando. No estoy exagerando, insistió con voz cada vez más alta. Esta mujer no entiende nada de clase. Mira estos diseños, son de mal gusto total. Obviamente viene de atender clientela que no sabe de elegancia. Entonces se dirigió directamente a mí con una crueldad que nunca olvidaré. Tú no perteneces aquí. Este no es tu mundo. Regresa a tu salón de barrio donde sí sabes trabajar. La señora Patricia, claramente incómoda con la situación, pero sin querer confrontar a su invitada, tomó una decisión que me destrozó. Valeria, me dijo evitando mirarme a los ojos, creo que es mejor que te vayas. Le pagaré lo acordado, pero prefiero que María Fernanda esté cómoda. Pero, señora Patricia, por favor, me interrumpió con firmeza, retírate. El cuarto se llenó de un silencio mortal. Comencé a guardar mis herramientas con las manos temblando, sintiendo las miradas de todas esas mujeres sobre mí. Que alguien llame a un salón de verdad, dijo María Fernanda mientras yo empacaba. Necesito que arreglen este desastre antes de que lleguen los fotógrafos. Sus palabras finales me siguieron hasta la puerta. Algunas personas simplemente no entienden cuál es su lugar en el mundo. Salí de esa mansión con el alma completamente destrozada. No era solo el rechazo profesional, era la confirmación brutal de que, sin importar cuánto talento tuviera o cuánto me esforzara, algunas personas siempre me verían como inferior por mi origen. Esa noche llegué a casa y lloré como no había llorado desde la muerte de mi abuela. Era la humillación más profunda que había experimentado, pero también el momento que cambiaría para siempre mi relación con mi profesión y conmigo misma. Los días que siguieron a esa humillación fueron los más oscuros de mi vida. No era solo el dolor de haber sido rechazada y humillada públicamente. Era algo mucho más profundo y destructivo. La duda completa sobre el valor de todo lo que había construido, sobre mi identidad como profesional, sobre mi lugar en el mundo. Esa primera noche llegué a mi casa y no pude ni siquiera explicarle a mi familia lo que había pasado. Me encerré en mi cuarto durante horas, reviviendo cada palabra de desprecio, cada gesto de burla, cada momento de esa tarde que había destrozado mi autoestima por completo. Las palabras de María Fernanda se repetían en mi mente como una tortura constante. Una simple manicurista no puede opinar sobre elegancia verdadera. ¿Era cierto? ¿Era yo realmente solo una simple manicurista que se había engañado pensando que podía aspirar a algo más grande? Por primera vez en mi vida, comencé a sentir vergüenza profunda de mi profesión. Cada vez que me veía en el espejo, en lugar de ver a una artista de la belleza, veía a la manicurista de barrio, que María Fernanda había descrito con tanto desprecio. Era como si sus palabras hubieran contaminado mi percepción de mí misma. Durante esa primera semana dejé de ir a trabajar. Le dije a don Raúl que estaba enferma, pero la verdad era que no podía soportar la idea de tocar las manos de nadie. Cada vez que veía mis herramientas de trabajo, recordaba la humillación y sentía náuseas físicas. «Mijita», me preguntó mi madre después de 3 días de verme en cama sin comer apropiadamente, «¿qué te pasó en esa boda? No has sido la misma desde que regresaste». «Nada, mamá, solo estoy cansada». «Valeria, no me mientas. Te conozco desde que estabas en mi vientre. ¿Qué te hicieron?» Finalmente le conté todo, cada detalle de la humillación, cada palabra cruel,
cada momento de desprecio. Mientras hablaba veía cómo mi madre se llenaba de indignación y dolor. «Ay, mija», me dijo con lágrimas en los ojos, «¿por qué no me contaste antes?» «Porque, mamá», le respondí con una voz quebrada, «tal vez tenían razón. Tal vez yo no soy más que una manicurista de barrio que se creyó más de lo que realmente es». «No digas eso», me gritó con una firmeza que me sorprendió. «Tú eres una artista, una profesional. No dejes que esas mujeres envidiosas te convenzan de lo contrario». Pero sus palabras, aunque llenas de amor, no llegaban a mi corazón. La duda ya estaba demasiado instalada. Por primera vez en mi vida, comencé a ver mi trabajo como algo inferior, algo de lo que debería avergonzarme. La semana siguiente regresé al salón, pero era como si fuera una versión fantasma de mí misma. Hacía mi trabajo mecánicamente, sin pasión, sin la conexión emocional que siempre había caracterizado mi manera de trabajar. Mis clientas regulares notaron el cambio inmediatamente. «Valeria, ¿te sientes bien?», me preguntó doña Leticia, una de mis clientas más antiguas. «Te veo muy triste». «Estoy bien, doña Leticia, solo un poco cansada». «No, mija, te conozco hace años. Esto es, algo más. ¿Qué te pasa?». No podía explicarle que había comenzado a cuestionar si nuestro trabajo tenía realmente algún valor, si María Fernanda tenía razón y yo solo sabía pintar uñas de señoras que van al mercado, si todo lo que había creído sobre la importancia de nuestro trabajo había sido una ilusión. Durante las noches me quedaba despierta durante horas cuestionando cada aspecto de mi carrera. Había desperdiciado años de mi vida en una profesión que otras personas consideraban inferior. Era ingenua por pensar que hacer uñas era una forma de arte. ¿Debería buscar un trabajo más respetable? «Valeria», me dijo don Raúl después de una semana de verme trabajar sin entusiasmo, «¿qué te está pasando? Tus clientas me han preguntado si estás enferma». «No estoy enferma, don Raúl». «Entonces, ¿por qué trabajas como si fuera una obligación? Antes ponías amor en cada uña que tocabas». Sus palabras me dolieron porque confirmaban lo que yo temía. Había perdido completamente la pasión que me había definido durante años. La depresión se profundizó cuando comencé a rechazar trabajos domiciliarios. No podía soportar la idea de volver a casas de clase alta, de arriesgarme a otra humillación, de confirmar que efectivamente no pertenecía a esos espacios. «¿Por qué rechazaste el trabajo con la señora González?», me preguntó mi madre una tarde. «Siempre has querido trabajar con clientela que pague mejor». «Ya no quiero hacer trabajos de casa, mamá». «¿Por qué?». «Porque no quiero volver a sentirme humillada». Mi madre se quedó callada por un momento y luego me dijo algo que me destrozó. «Mija, no dejes que el miedo te haga pequeña». Pero el miedo ya me había hecho pequeña. Había pasado de ser Valeria, la artista de uñas con sueños grandes, a ser Valeria, la manicurista asustada que se conformaba con lo mínimo para evitar el rechazo. Durante el segundo mes después de la humillación, comencé a explorar seriamente otras opciones de trabajo. Revisé ofertas de empleo en tiendas, oficinas, cualquier cosa que me alejara del mundo de la belleza. «¿Estás pensando en dejar el salón?», me preguntó Sandra, mi compañera de trabajo, cuando me vio leyendo clasificados de empleos. «Tal vez. No estoy segura de que esto sea lo mío». «¿Cómo que no es lo tuyo? Valeria, tú naciste para esto. Tienes manos de oro». «Tal vez las manos de oro no son suficientes», le respondí con amargura. Mis hermanas se preocuparon tanto por mi cambio de personalidad que organizaron una intervención familiar. «Valeria», me dijo mi hermana mayor, Carmen, durante una cena familiar, «estamos muy preocupadas por ti. No eres la misma desde hace 2 meses». «Estoy bien». «No estás bien».
intervino mi hermana menor, Rocío. Antes siempre hablabas de tus planes, de tu salón, de tus técnicas nuevas. Ahora parece que odias tu trabajo. No lo odio, mentí. Solo estoy reevaluando mis prioridades. ¿Qué prioridades?, preguntó Carmen. Toda tu vida has querido ser la mejor manicurista de México. ¿Vas a renunciar a eso por unas mujeres envidiosas? Sus palabras me irritaron porque tocaban la herida más profunda. «¡No entiendes!», exploté. «No es solo sobre unas mujeres. Es sobre el hecho de que tal vez nunca voy a ser más que una manicurista de barrio». El silencio que siguió fue devastador. Era la primera vez que había verbalizado completamente mis miedos más profundos. «¿Y qué tiene de malo ser manicurista de barrio?», me preguntó mi madre con una voz suave pero firme. «Que no es suficiente, mamá. Que por más que me esfuerce, siempre me van a ver como inferior. ¿Y qué importa lo que otros piensen? Importa porque determina las oportunidades que voy a tener. Importa porque determina cómo me van a tratar». Esa noche, después de la cena familiar, me quedé en mi cuarto revisando todas las metas que había escrito durante años. Planes para mi salón propio, técnicas que quería aprender, clientela que quería conquistar. Todo me parecía ingenuo, inalcanzable, ridículo. Tomé todos esos papeles y los guardé en una caja que metí al fondo de mi closet. Era como enterrar simbólicamente todos mis sueños. Durante el tercer mes, mi rendimiento en el trabajo había bajado tanto que don Raúl me llamó a su oficina. «Valeria», me dijo con una expresión seria, «necesitamos hablar». «¿Pasa algo, don Raúl?». «Eso te iba a preguntar yo. Llevas 3 meses trabajando como si fuera una obligación. Tus clientas se están quejando. Algunas han pedido que las atienda Sandra en lugar de ti». Sus palabras confirmaron mis peores temores. No solo había perdido la pasión, había perdido la competencia. «Don Raúl, tal vez debería buscar otro trabajo». «¿Otro trabajo? Valeria, ¿de qué hablas? Tú eres la mejor manicurista que he tenido en 30 años. «Ya no, don Raúl, ya no soy buena en esto». «No es que no seas buena, es que dejaste de creer en ti misma». Esa noche, caminando a casa bajo la lluvia ligera de noviembre, me di cuenta de que había llegado al punto más bajo de mi vida. Había pasado de ser una profesional orgullosa de su trabajo a ser alguien que se avergonzaba de su propia identidad. Pero lo que no sabía era que esa sensación de tocar fondo, esa aceptación total de la derrota, me estaba preparando para el momento más importante de mi carrera. El momento en que una clienta humilde me recordaría por qué había elegido esta profesión en primer lugar. El momento en que redescubriría que el valor de mi trabajo no dependía de la aprobación de personas que nunca entenderían lo que realmente significaba transformar vidas a través de la belleza. El martes 15 de abril de 2020 será para siempre recordado como el día en que una mujer de 73 años me salvó de abandonar la profesión que más amaba en el mundo. Era un día gris y lluvioso, de esos que en la Ciudad de México hacen que todo se sienta más pesado y melancólico. Había llegado al salón esa mañana con la carta de renuncia ya escrita en mi bolsa, esperando el momento apropiado para entregársela a don Raúl. Habían pasado 6 meses desde la humillación en casa de los Villanueva, 6 meses en los que había logrado convertirme en exactamente lo opuesto de lo que solía ser, una manicurista mecánica, sin pasión, que hacía su trabajo solo para sobrevivir. Mis clientas regulares habían comenzado a pedir citas con Sandra o Patricia, y yo no las culpaba. Había perdido completamente la magia que antes caracterizaba mi trabajo. Esa mañana, mientras organizaba mis herramientas, sin entusiasmo, llegó una clienta que no había visto antes. Era una señora mayor
de aproximadamente 70 años, con cabello gris recogido en un chongo sencillo, ropa humilde pero limpia, y unas manos que contaban la historia de décadas de trabajo duro. «Buenos días», me dijo con una sonrisa tímida. «¿Usted es Valeria?» «Sí, señora. ¿En qué puedo ayudarla?» «Mi vecina, la señora Esperanza, me dijo que usted hace muy buen trabajo. Me llamo Guadalupe Sánchez, pero me dicen Doña Lupe». Doña Lupe se sentó frente a mí y extendió sus manos. Eran manos que inmediatamente me recordaron a las de mi abuela, llenas de arrugas, con callos del trabajo, uñas quebradizas por los años, pero con una dignidad que me conmovió. «¿Qué le gustaría que le hiciera, doña Lupe?» «Mire, mijita», me dijo con una voz suave pero firme. «El sábado es la boda de mi nieta. Es la primera vez en mi vida que voy a ir a una iglesia elegante, con gente que tiene dinero. No quiero que mi nieta se avergüence de mí». Sus palabras me golpearon como un rayo. Era exactamente la situación opuesta a lo que había vivido con María Fernanda. Aquí había una mujer humilde que se preocupaba por no avergonzar a su familia, mientras que María Fernanda se había avergonzado de mi trabajo sin ninguna razón válida. «Doña Lupe», le dije sintiendo cómo algo se movía en mi pecho, «cuénteme más sobre su nieta». «Ay, mijita, es la niña de mis ojos. Se llama Alejandra. Estudió en la universidad, consiguió un trabajo bueno y ahora se va a casar con un muchacho de buena familia. Yo la crié desde que tenía 5 años, cuando su mamá murió». Mientras me contaba la historia, comencé a trabajar en sus manos. Por primera vez en meses, sentí una conexión genuina con mi trabajo. No era solo hacer uñas, era honrar la historia de una mujer que había sacrificado todo por su nieta. «¿Y usted qué hace, doña Lupe?» «Soy empleada doméstica, mijita. Llevo 40 años trabajando en casas. Estas manos han lavado, cocinado, limpiado, cuidado niños que no son míos, pero nunca me han hecho nada bonito para mí misma». Su honestidad me partió el corazón. Mientras le daba forma a sus uñas, que estaban en muy mal estado por el trabajo constante, comencé a recordar por qué había elegido esta profesión desde el principio. «Doña Lupe, ¿hace cuánto que no se hace algo especial para usted misma?» «Ay, mijita, no recuerdo. Siempre he vivido para otros, para los patrones, para mi nieta, para la familia. Nunca he tenido tiempo ni dinero para mí. Durante los siguientes 40 minutos puse toda mi alma en las manos de doña Lupe. Usé técnicas que había aprendido pero que no había aplicado en meses. Le hice un diseño elegante pero apropiado para su edad. Uñas en un tono nude clásico, con detalles discretos en dorado que la harían verse sofisticada sin ser llamativa. Mientras trabajaba, algo extraordinario comenzó a pasar. Doña Lupe se fue relajando, comenzó a sonreír más, a contar historias sobre su nieta, sobre su vida, sobre sus sueños, cumplidos a través de los logros de Alejandra. «Mijita», me dijo mientras yo aplicaba el esmalte base, «¿sabe qué? Hace años que no me siento tan mimada. Mi nieta siempre me dice que me cuide más, pero yo nunca encuentro el tiempo. Doña Lupe, usted se merece esto y mucho más». Cuando terminé su manicure, le mostré sus manos en el espejo. La reacción fue inmediata y poderosa. Doña Lupe se quedó mirando sus manos durante varios segundos en completo silencio. Y luego vi cómo sus ojos se llenaron de lágrimas. «¡Ay, Dios mío!», susurró. «¿Estas son mis manos?» «Sí, doña Lupe, ¿le gustan?» «Mijita», me dijo con la voz quebrada por la emoción. Nunca en mi vida me había visto las manos tan bonitas. Parezco una señora elegante. Pero lo que pasó después fue lo que realmente cambió mi vida para siempre. Doña Lupe se levantó de la silla, se miró en el espejo grande del salón y por primera vez desde que había llegado, se irguió completamente.
Era como si las uñas bonitas le hubieran dado permiso para sentirse valiosa, digna, merecedora de respeto. ¿Sabe qué, mijita?, me dijo con una sonrisa que irradiaba felicidad pura. Ahora sí me siento preparada para esa boda. Ya no me da miedo que la gente me mire. Me siento hermosa. Sus palabras me impactaron como un tsunami emocional. En ese momento entendí algo fundamental que había olvidado durante meses de depresión. Mi trabajo no era sobre crear belleza superficial, era sobre restaurar la dignidad, sobre recordarle a las personas que merecen sentirse valiosas, sobre transformar no solo las manos, sino el espíritu. Doña Lupe, le dije con la voz también quebrada por la emoción, usted siempre ha sido hermosa. Yo solo resalté lo que ya estaba ahí. No, mijita, usted me devolvió algo que había perdido hace mucho tiempo. Me devolvió el derecho a sentirme bonita. Cuando doña Lupe se fue, dejando una propina más generosa de lo que probablemente podía permitirse, me quedé sentada en mi estación durante varios minutos procesando lo que había pasado. Por primera vez en meses, recordé las palabras de mi abuela. Las manos son el alma de una mujer. Cuando una mujer tiene las manos bonitas, se siente completa. Esa tarde, después del trabajo, fui directamente a casa de mi madre. Necesitaba hablar con ella sobre lo que había experimentado. Mamá, le dije mientras nos sentábamos en la cocina, hoy me pasó algo que me hizo recordar por qué elegí ser manicurista. Le conté toda la historia de doña Lupe, su transformación, su gratitud, el impacto que había tenido mi trabajo en su autoestima. ¿Ves, mija?, me dijo mi madre con una sonrisa sabia. Ese es tu verdadero poder. No es complacer a mujeres ricas que no valoran lo que haces. Es transformar vidas de mujeres que realmente necesitan sentirse valiosas. Pero mamá, ¿cómo puedo estar segura de que valgo la pena si gente como María Fernanda me desprecia? Hija, me dijo tomando mis manos entre las suyas, embellecer es arte sagrado, no importa qué digan los ignorantes. Los ignorantes siempre van a criticar lo que no entienden, pero las mujeres como doña Lupe entienden perfectamente el valor de lo que haces. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma herida. Mamá, quiero volver a ser la manicurista que era antes. Quiero recordar por qué amo este trabajo. Entonces hazlo, mija, pero esta vez hazlo con más sabiduría. Ahora sabes que tu valor no depende de la opinión de gente que no te merece. Esa noche, por primera vez en 6 meses, saqué la caja donde había guardado todos mis planes y sueños. Los revisé uno por uno, pero ahora los veía con ojos diferentes. Ya no era sobre impresionar a la alta sociedad, era sobre perfeccionar mi arte para transformar vidas como la de doña Lupe. Tomé una decisión que cambiaría todo. Iba a especializarme en técnicas avanzadas, pero no para competir en el mundo de lujo que me había rechazado. Iba a revolucionar mi trabajo para dar el mejor servicio posible a mujeres trabajadoras que merecían sentirse hermosas. Al día siguiente llegué al salón con una energía que no había sentido en meses. ¿Qué te pasó?, me preguntó Sandra, notando mi cambio inmediato. Recordé quién soy realmente, le respondí con una sonrisa. Don Raúl también notó la diferencia. Valeria, te ves diferente. ¿Te sientes mejor? Sí, don Raúl, mucho mejor. Y tengo planes grandes para mejorar mi trabajo. Esa semana, doña Lupe regresó después de la boda de su nieta. Venía radiante, contándome cómo todos en la iglesia la habían felicitado por lo elegante que se veía. Mijita, me dijo con lágrimas de felicidad, mi nieta me dijo que nunca me había visto tan hermosa. Y yo le dije, es que por fin encontré a la manicurista que entiende que todas las mujeres merecemos sentirnos como reinas. En ese momento supe con certeza absoluta que había encontrado mi verdadero propósito profesional.
No era sobre obtener validación externa, era sobre usar mi talento para transformar vidas, una mano a la vez. Era hora de revolucionar completamente mi enfoque y convertirme en la artista de la belleza que siempre había estado destinada a ser. Esa experiencia transformadora con Doña Lupe marcó el comienzo de la evolución más importante de mi carrera como manicurista. Durante las siguientes semanas, algo fundamental cambió en mi relación con mi trabajo. Ya no era Valeria tratando de impresionar a gente que no me valoraba. Era Valeria redescubriendo su pasión auténtica y construyendo un camino completamente nuevo hacia la excelencia. Los primeros días después de mi despertar fueron de planificación cuidadosa. Durante las noches, en mi cuarto, comencé a diseñar una estrategia que me permitiera convertirme en la mejor versión posible de mí misma como artista de uñas, pero esta vez por las razones correctas. La clave estaba en la especialización. Si quería honrar realmente el impacto que mi trabajo podía tener en la vida de las mujeres, necesitaba perfeccionar mis técnicas al máximo nivel posible. Pero primero tenía que educarme de manera sistemática. Durante mis días libres comencé a tomar cursos en línea de las mejores academias de nail art del mundo. Estudié técnicas de gel avanzadas de Corea del Sur, métodos de decoración con cristales de Francia y arte en uñas de Brasil. Invertía cada peso de mis ahorros en estos cursos, pero lo veía como una inversión en mi futuro profesional. Si voy a transformar vidas, me decía mientras estudiaba hasta altas horas, tengo que dominar técnicas que realmente marquen la diferencia. Durante las semanas, implementaba cuidadosamente lo que aprendía los fines de semana, pero lo hacía de manera gradual y estratégica. En lugar de cambiar completamente mi trabajo de un día para otro, introducía técnicas nuevas que elevaran la calidad de mis servicios sin aumentar dramáticamente los costos. Comencé experimentando con nail art en mis clientas regulares que mostraban interés. Doña Carmen, una vendedora de tacos que había sido mi clienta durante años, fue la primera en dejarme probar un diseño de flores pequeñas usando técnicas de pincel fino que había aprendido en línea. «Ay, Valeria», me dijo cuando vio el resultado, «¿cómo aprendiste a hacer esto? Parece que me pintó un artista profesional». «He estado estudiando técnicas nuevas, doña Carmen. Quiero ofrecer el mejor servicio posible». «Pues se nota, mijita. Nunca había tenido las uñas tan bonitas». Su entusiasmo me confirmó que estaba en el camino correcto. Durante las siguientes semanas, cada clienta que atendía se convertía en una oportunidad para perfeccionar una técnica diferente. Con doña Rosa, que trabajaba en una oficina, practiqué diseños elegantes y discretos usando técnicas de degradado que había aprendido de tutoriales coreanos. Con la joven Alejandra, una estudiante universitaria, experimenté con nail art más atrevido usando cristales y efectos especiales. Para junio, la diferencia en la calidad de mi trabajo era tan notable que otras manicuristas del salón comenzaron a hacer preguntas. No eran críticas, sino curiosidad genuina mezclada con admiración. «Valeria», me dijo Sandra durante un descanso, «¿dónde aprendiste esas técnicas nuevas? Tus diseños se ven como de revista». «He estado tomando cursos en línea», le respondí. «Hay un mundo enorme de técnicas que no conocíamos. ¿Podrías enseñarme algunas?». Su pregunta me sorprendió gratamente. Sandra llevaba 8 años trabajando como manicurista y tenía mucha experiencia. Que me pidiera que le enseñara algo era un reconocimiento importante. «Claro, Sandra, podemos practicar después del horario de trabajo». Esa conversación marcó el comienzo de algo inesperado.
Comencé a organizar sesiones de práctica con mis compañeras después del cierre del salón. Les enseñaba las técnicas que había aprendido, pero también aprendía de sus experiencias y perspectivas. Valeria tiene un ojo artístico especial, comentaba Patricia mientras practicaba un diseño de mariposas que yo le había enseñado. Combina técnicas de maneras que a mí nunca se me habrían ocurrido. Durante julio, mis clientas comenzaron a destacar visiblemente cuando salían a la calle. Sus amigas, familiares y compañeras de trabajo notaban inmediatamente la diferencia en la calidad de sus manicures. ¿Dónde te hiciste las uñas? Era la pregunta constante que escuchaban mis clientas. Con Valeria, en Belleza Popular, respondían con orgullo. Para agosto, comenzamos a recibir clientas nuevas específicamente recomendadas por mis trabajos, mujeres que venían desde colonias lejanas porque habían visto el trabajo que yo hacía y querían experimentar esa misma transformación. Señorita Valeria, me dijo una clienta nueva llamada Esperanza, mi comadre Leticia me enseñó sus uñas y no podía creer que se las hubieran hecho en un salón de Neza. Parecen de salón de Polanco. Sus palabras me llenaron de una satisfacción diferente a cualquier reconocimiento que había buscado antes. No era sobre impresionar a gente de clase alta, era sobre elevar el nivel de servicio disponible para mujeres trabajadoras que merecían lo mejor. Don Raúl comenzó a notar el impacto en el negocio. Las citas para manicure se habían incrementado en 40%. Y muchas clientas específicamente pedían cita con Valeria. Valeria, me dijo durante una junta informal en septiembre. No sé qué hiciste, pero has transformado esta parte del negocio. Solo me especialicé, don Raúl. Estudié técnicas nuevas y las adapté para nuestra clientela. ¿Crees que podrías enseñarles a las otras muchachas? Sería bueno que todas pudieran ofrecer ese nivel de servicio. Su propuesta me emocionó. Era reconocimiento oficial de que mi trabajo tenía valor no solo para mis clientas, sino para el negocio en general. Durante octubre, comencé a dar talleres formales dentro del salón. Una tarde por semana, después del cierre, enseñaba técnicas específicas a mis compañeras, pero no solo enseñaba métodos, compartía la filosofía que había redescubierto, que nuestro trabajo era sobre transformar vidas, no solo decorar uñas. Cuando trabajen en una clienta, les decía durante estos talleres, recuerden que no están solo aplicando esmalte, están dándole un momento de belleza a alguien que tal vez no se lo permite muy seguido. Las otras manicuristas comenzaron a adoptar no solo mis técnicas, sino también mi enfoque más cuidadoso y artístico. El nivel general del salón mejoró dramáticamente. Para noviembre, mi reputación había trascendido nuestro salón. Comencé a recibir invitaciones para dar demostraciones en otros salones de la zona. Dueños de establecimientos similares querían que les enseñara a sus empleadas las técnicas que habían hecho que Belleza Popular se destacara. Valeria, me dijo el señor Martínez, dueño de un salón en Ecatepec, mis clientas me preguntan constantemente si tengo a alguien que haga el trabajo como la famosa Valeria de Neza. ¿Famosa?, le pregunté sorprendida. Sí, tu reputación se está extendiendo por toda la zona. ¿Estarías dispuesta a dar un taller en mi salón? Era la primera vez que alguien fuera de mi círculo inmediato reconocía mi trabajo como algo especial. Acepté la invitación y fue el comienzo de una actividad completamente nueva, consultoría y capacitación para otros salones. Durante diciembre, algo extraordinario pasó. Una revista local de belleza y estilo de vida se enteró de mi trabajo a través de una clienta que trabajaba en medios. Me contactaron para hacer un artículo sobre innovación en salones populares. Valeria, me dijo la periodista durante la entrevista,
Lo que más nos impresiona es cómo has logrado elevar el nivel de un salón popular sin perder su esencia accesible. Es que no se trata de cambiar quienes somos, le expliqué. Se trata de ser la mejor versión de quienes somos. El artículo se publicó en enero y tuvo un impacto que nunca esperé. Comenzamos a recibir clientas de colonias mucho más lejanas e incluso a algunas mujeres de Inin, clase media, que preferían nuestro enfoque personalizado sobre los salones más comerciales. Valeria, me dijo una clienta nueva que había venido desde la Roma Norte. Leí sobre tu trabajo en la revista. Quiero una manicurista que entienda que esto es arte, no solo servicio. Para febrero, había desarrollado mi propia línea de servicios especializados dentro del salón. Manicure Artístico by Valeria se había convertido en una marca dentro de la marca, con precios ligeramente más altos, pero con una demanda constante. Mis compañeras, lejos de sentir envidia, se sentían orgullosas de ser parte de un equipo que estaba marcando tendencia en la zona. Trabajar con Valeria nos ha hecho mejores a todas, decía Sandra cuando las clientas preguntaban sobre las diferencias en servicios. Don Raúl comenzó a hablar de expandir el negocio, posiblemente abriendo una segunda sucursal donde yo pudiera implementar completamente mi visión de lo que debería ser un salón de belleza popular pero de alta calidad. Valeria, me dijo una tarde mientras revisaba los números del año, has transformado este lugar. Ahora somos conocidos en toda la zona como el salón donde se hace el mejor trabajo de uñas. Su reconocimiento me llenó de satisfacción, pero también me hizo darme cuenta de algo importante. Había crecido más allá del espacio donde había comenzado mi recuperación. Era hora de pensar en el siguiente nivel de mi evolución profesional. Había redescubierto mi pasión, perfeccionado mis técnicas, ganado reconocimiento local y desarrollado una reputación sólida. El siguiente paso sería aún más ambicioso: crear algo completamente propio que reflejara totalmente mi visión de lo que podía ser la industria de la belleza cuando se enfocaba en transformar vidas en lugar de solo generar ingresos. El martes 22 de febrero de 2022 será para siempre recordado como el día en que mi vida profesional cambió para siempre, transformándome de una manicurista local reconocida a una referencia mundial en arte de uñas. Era un día que había comenzado como cualquier otro en belleza popular, pero que terminaría validando todo lo que había construido durante 2 años de trabajo incansable y dedicación absoluta. Esa mañana llegué al salón con la rutina habitual, pero noté que don Raúl tenía una expresión de emoción contenida que no había visto nunca. Valeria, me dijo apenas me vio entrar, necesitas ver esto urgentemente. Me llevó a su oficina pequeña y me mostró su computadora. En la pantalla había un correo electrónico que cambiaría mi vida para siempre. Es de una revista internacional, me explicó con voz temblorosa. Se llama Global Beauty Trends. Quieren hacer un reportaje sobre tu trabajo. Leí el correo con incredulidad. La editora principal, Sofía Martínez, había visto mis fotografías en redes sociales a través de una cadena de recomendaciones que había comenzado con el artículo local del año anterior. Estimada Valeria, decía el mensaje, hemos sido informados sobre su trabajo excepcional en nail art por varios contactos en la industria de belleza mexicana. Nos gustaría incluirla en nuestro especial sobre artistas emergentes que están redefiniendo la belleza global. ¿Estaría disponible para una entrevista y sesión fotográfica? Don Raúl, le dije con la voz quebrada por la emoción, ¿esto es real? Muy real, Valeria. Llamaron ayer para confirmar que el correo era legítimo. Esta revista se distribuye en 40 países. Durante las siguientes semanas, mi vida se convirtió en un torbellino de preparativos.
Sofía Martínez llegó desde Nueva York con un equipo de fotógrafos profesionales para documentar mi trabajo y mi historia. Valeria, me dijo durante nuestra primera reunión en el salón, lo que más nos impresiona es cómo has logrado crear arte genuino usando técnicas accesibles. Tus diseños rivalizan con los mejores salones de París o Tokio. Señora Martínez, yo solo trato de hacer el mejor trabajo posible para mis clientas. Eso es exactamente lo que hace que tu arte sea auténtico. No estás creando para impresionar críticos. Estás creando para transformar vidas reales. La sesión fotográfica duró 3 días. Documentaron mi proceso completo, desde la consulta inicial con clientas hasta los toques finales de mis diseños más complejos. Pero lo que más les impresionó fue la relación genuina que tenía con cada mujer que atendía. En 40 años cubriendo la industria de belleza, me dijo el fotógrafo principal, raramente he visto una conexión tan auténtica entre artista y cliente. El artículo se publicó en junio con un título que nunca olvidaré. Valeria Morales, The Mexican Manicurist Who Turned Social Rejection into Global Art Innovation. El impacto fue inmediato y abrumador. En la primera semana, después de la publicación, recibí más de 200 correos de distribuidores, academias, marcas de productos y salones de todo el mundo queriendo colaborar conmigo. Valeria, me llamó una empresaria de Los Ángeles. Queremos que desarrolles una línea de productos de nail art bajo tu nombre para el mercado estadounidense. Señorita Morales, me escribió el director de una academia en Madrid. Nos gustaría invitarla a ser instructora principal en nuestro programa de nail art avanzado. Pero la llamada más importante vino de Roberto Fernández, un empresario mexicano que había construido un imperio de salones de lujo en toda Latinoamérica. Valeria, me dijo durante nuestra primera reunión en su oficina de Santa Fe, quiero hacer una propuesta que podría cambiar completamente su carrera. ¿Qué tipo de propuesta, señor Fernández? Queremos crear una cadena de academias y salones bajo su marca personal, Valeria Morales Beauty Institute. Usted sería la directora creativa y tendría participación completa en las ganancias. Era más de lo que jamás había soñado. Durante las siguientes semanas, negociamos un acuerdo que me daba control creativo total sobre la metodología, los estándares de servicio y la filosofía de la marca. Lo que más me impresiona de su propuesta, le dije durante una de nuestras reuniones, es que entiende que esto no es solo sobre técnicas, es sobre dignificar el trabajo de belleza y transformar vidas. Exactamente, Valeria. Su enfoque es exactamente lo que el mercado necesita, lujo auténtico con propósito social. La primera academia, Valeria Morales Beauty Institute, abrió en septiembre en Polanco. Era irónico estar estableciendo mi imperio en la misma zona donde había sido humillada años atrás, pero ahora lo hacía en mis propios términos. La inauguración fue un evento que reunió a lo más selecto de la industria de belleza mexicana e internacional. Críticos, empresarios, influencers y medios de comunicación llegaron para conocer la metodología Valeria Morales. Pero el momento más significativo de la noche llegó cuando vi entrar a una persona que reconocí inmediatamente, María Fernanda Gutiérrez, la socialite que me había humillado 3 años atrás. Se acercó a mí con una sonrisa que intentaba ser cordial, pero que no podía ocultar la incomodidad de la situación. Valeria, me dijo extendiéndome la mano. Felicidades por todo tu éxito. Gracias, María Fernanda. Me gustaría preguntarte si podrías atenderme personalmente. He visto tu trabajo en las revistas y realmente me gustaría experimentar tu arte. Era el momento que había imaginado durante años, pero que ahora vivía de manera muy diferente a como había
fantaseado. No sentía triunfo vengativo. Sentía una tranquilidad profunda y una comprensión clara de cuánto había crecido. Por supuesto, María Fernanda, será un placer atenderte. Durante la sesión, una semana después, trabajé en sus uñas con la misma dedicación que ponía en cualquier clienta. Creé un diseño elegante y sofisticado que reflejaba perfectamente lo que había aprendido sobre verdadera elegancia durante estos años. Valeria, me dijo al final, examinando sus uñas con genuina admiración. Tengo que disculparme por cómo te traté hace años. No entendía el valor real de lo que hacías. No te preocupes, María Fernanda. Esa experiencia me ayudó a crecer. ¿Cómo puedes ser tan generosa después de lo cruel que fui contigo? Porque aprendí que el éxito real no es sobre venganza, es sobre usar tu talento para hacer la diferencia en el mundo. Para diciembre teníamos 5 academias funcionando en México, contratos firmados para expansión en Colombia y Argentina y una línea de productos que se vendía en más de 20 países. La revista Forbes me incluyó en su lista de empresarias menores de 35 años que están cambiando sus industrias. El artículo describía cómo había democratizado el acceso a técnicas de nail art de nivel mundial mientras construía un negocio multimillonario. Pero el reconocimiento más importante vino cuando la Secretaría de Economía me invitó a ser embajadora oficial de pequeñas empresas que se volvieron globales. Valeria, me dijo el CNUSI secretario durante la ceremonia, su historia representa lo mejor del emprendimiento mexicano, talento, perseverancia y compromiso social. Durante mi discurso de aceptación, frente a cientos de empresarios y funcionarios, compartí algo que había aprendido durante este viaje extraordinario. El éxito real no se mide solo en números de ventas o reconocimientos internacionales. Se mide en cuántas vidas has logrado transformar y cuántas personas has inspirado a creer en su propio potencial. Hoy, 4 años después de aquella humillación que creí que me destruiría, dirijo un imperio de belleza que emplea a más de 200 personas en 6 países. Hemos capacitado a más de 3,000 manicuristas y hemos atendido a más de 50,000 clientas. Doña Lupe, la señora que me salvó de abandonar mi profesión, ahora es clienta VIP de nuestra academia principal. Cada vez que la atiendo, me recuerda por qué decidí convertir mi dolor en propósito. Mijita, me dijo en su última visita, nunca olvides que todo este éxito comenzó cuando recordaste que embellecer es arte sagrado. Mis compañeras de belleza popular ahora son instructoras principales en mis academias. Sandra dirige la sucursal de Ecatepec, Patricia maneja la de Toluca, y don Raúl se convirtió en mi asesor para expansión en mercados populares. Pero la satisfacción más grande no viene del éxito empresarial ni del reconocimiento internacional. Viene de saber que he creado un modelo de negocio que demuestra que puedes construir lujo auténtico mientras honras tus raíces y transformas vidas, porque al final, la victoria más importante no fue demostrarle al mundo que estaban equivocados sobre mi potencial, fue demostrarme a mí misma que nunca estuve equivocada al creer en el poder transformador de la belleza auténtica. Mientras escribo estas líneas desde mi oficina en la torre corporativa del Valeria Morales Beauty Institute, rodeada de premios internacionales y fotografías de ceremonias con presidentes y celebridades, no puedo evitar sonreír al recordar todo el camino recorrido. Han pasado 5 años desde aquella humillación brutal que pensé que destruiría mi carrera, y hoy entiendo que fue exactamente lo que necesitaba para encontrar mi verdadero propósito. Si me preguntas cuál es la lección más importante de toda esta historia, te diría algo muy simple pero muy poderoso. No hay trabajo pequeño,
hay personas con visión pequeña. No importa si haces uñas, limpias oficinas, cocinas en un restaurante o trabajas en construcción. Lo que importa es la pasión y dedicación que pongas en lo que haces. Durante años permití que otros definieran el valor de mi profesión. Creí que, porque era manicurista, automáticamente era menos importante que doctores, abogados o empresarios. Qué equivocada estaba. Cada trabajo en este mundo tiene un propósito sagrado y un potencial de transformación único. Tu trabajo no te define, pero tu pasión por hacerlo bien, sí. Yo no me convertí en empresaria exitosa a pesar de ser manicurista. Me convertí en empresaria exitosa precisamente porque fui la mejor manicurista que pude ser, porque entendí que mi profesión tenía el poder de transformar vidas, de devolver dignidad, de hacer que las personas se sintieran valiosas. Cada profesión, por humilde que parezca, tiene la capacidad de impactar profundamente en la vida de otras personas. El taxista que escucha los problemas de sus pasajeros, la empleada de limpieza que mantiene espacios dignos para otros, el mesero que hace sentir especial a cada cliente. Todos estamos en el negocio de servir a la humanidad. Si estás escuchando esta historia y te identificas con alguna parte de ella, si alguna vez te han hecho sentir pequeño por el trabajo que realizas, si alguien te ha dicho que tu profesión no es lo suficientemente importante, quiero que sepas algo. Están completamente equivocados. Tu trabajo tiene valor, tu esfuerzo tiene dignidad, tu profesión tiene propósito. No permitas que nadie te convenza de lo contrario. Nunca tengas vergüenza de tu profesión, sin importar cuál sea. En lugar de eso, enfócate en ser extraordinario en lo que haces. Busca maneras de innovar, de mejorar, de impactar positivamente en cada persona que encuentres en tu camino profesional. El mundo necesita personas que hagan su trabajo con amor, con orgullo, con la convicción de que están contribuyendo algo valioso a la sociedad. No importa si tu oficina es una fábrica, una cocina, un taxi o un salón de belleza. Lo que importa es que llegues cada día decidido a ser la mejor versión de ti mismo. No busques validación en la opinión de otros. Búscala en el impacto real que tienes en la vida de las personas que sirves. Búscala en la satisfacción de saber que pusiste todo tu talento y dedicación en lo que hiciste. La sociedad trata de clasificar trabajos como importantes y no importantes, como prestigiosos y humildes, pero la verdad es que todo trabajo honesto tiene dignidad. Todo esfuerzo genuino tiene valor. Toda profesión ejercida con excelencia tiene poder transformador. Mi historia no es sobre una manicurista que se volvió exitosa, es sobre una mujer que decidió honrar completamente su profesión y descubrió que cuando haces algo con amor absoluto y dedicación total, el universo conspira para llevarte más lejos de lo que jamás soñaste. No dejes que nadie te haga sentir pequeño por lo que haces. En lugar de eso, haz tu trabajo tan bien, con tanto amor y tanta excelencia, que obligues al mundo a reconocer su valor. Porque al final, la diferencia entre las personas que trascienden y las que se conforman no es el trabajo que tienen, es la actitud con la que lo realizan, la pasión que le ponen y la convicción de que están contribuyendo a algo importante al mundo. Tu profesión es tu plataforma para hacer la diferencia. Úsala con orgullo, con propósito y con la certeza de que tienes algo único y valioso que ofrecer. Nunca olvides que las manos que trabajan con amor siempre crean belleza, sin importar el tipo de trabajo que realicen.